Bueno, quizá el tema que les voy a platicar el día de hoy es un poco ajeno a lo que ustedes hacen, porque como les mencionó Isaías, esto tiene que ver todavía con la parte de los polímeros que son biocompatibles, que son procesados por la técnica o la tecnología de manufactura aditiva y que tienen o con una aplicación dirigida a la parte de medicina. Entonces ya les voy a platicar un poquito qué es lo que hago ahorita y si tienen alguna duda, pues ya sea que durante o también al término, con todo gusto, lo pueden hacer o confianza. Y bueno, brevemente, nada más, pues dónde estoy ubicada. Para los que no conozcan la Ciudad de México, este es un pequeño, la zona sur de la Ciudad de México, donde se encuentra el campus principal de la UNAM, que es Ciudad Universitaria. Y bueno, aquí está primero la imagen de la Biblioteca Central como lo más simbólico y representativo, yo creo que de CEU. Del lado derecho está un pequeño mapita, esta avenida de Insurgentes, digamos que es la principal que recorre casi todo lo que corresponde a la zona de CEU y sí, es que es muy grande CEU, la verdad no tengo el dato de qué tan grande. Y hay dos, ay caray, déjame ver. Hay dos circuitos, uno interno. No sé si alcanzan a ver el mouse aquí cuando lo muevo, ¿no? Lo veo, Carla. Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Que dije, no voy a buscar aquí donde. Ah, oh, oh. Entonces hay dos circuitos. El circuito, digamos, el interior, que aquí no se alcanza a ver completo, lo corté. Y en la parte exterior tenemos a otras facultades y los institutos, sobre todo. Entonces yo me encuentro, como bien dijo Isaías, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías, muy cerquita, digamos, de una avenida principal, ¿no? Nada más para ubicarnos dónde estamos. Y esa es la entrada, en la foto de abajo es la entrada del instituto, por ahí me encuentro yo con otros compañeros. Y bueno, ahora sí que ya sabemos, ya ubicamos dónde estoy, pues ahora les voy a platicar pues qué es lo que hago, ¿no? Pero antes un poquito, pues yo creo que sería importante definir algunos temas o conceptos que pueden ser ajenos entonces a ustedes. Bueno, en este caso es como una especie de historieta donde digamos que nosotros, que aquí esta pieza de rompecabezas es una célula, ¿no? Entonces en el cuerpo está integrado básicamente de tejidos, de órganos, de los huesos, y estos a su vez están conformados por células, es decir, que las células es como pues el ente, uno de los entes más importantes que realizan muchas funciones y una de ellas es en la cuestión de cicatrización o regeneración de tejido y en algunos casos de órganos como es en el caso del hígado. Entonces, pues esta célula, digamos, tiene que ser compatible con el organismo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, digamos, tiene que encajar, ¿no? Como en un rompecabezas. Ahora, pues nosotros no estamos exentos a tener alguna lesión. Entonces, imagínense que ustedes se queman, ¿no? Entonces, la piel que está expuesta a esta lesión, pues se va a dañar. En muchos casos, las células que están en esa región van a morir. Pero, pues si la lesión es muy pequeña, las células realizan su trabajo de proliferación, de multiplicación, de división, y entonces otra célula llega y cubre ese espacio y nuevamente queda completo nuestro rompecabezas, ¿no? Ah, caray. Pero ¿qué pasa si llegamos a perder más tejido del que puede la célula regenerar o cicatrizar, ¿no? Aquí está un poco quizá exagerado el perder un brazo, pero por un accidente sí puede pasar, ¿no? Que perdamos, este, podría ser un pedazo bastante grande del organismo. Entonces ya las células no van a poder hacer el mismo trabajo, ¿no? O sea, ni que fuéramos nosotros renacuajos o ajolotes como para poder volver a desarrollar otro brazo, ¿no? U otra pierna. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos nosotros? Pues buscamos algo con que reemplazar, en este caso, pues el brazo, y utilizamos prótesis o implantes, dependiendo de dónde se vaya a colocar este material, ¿no? Que nos ayude a ser más funcionales en nuestra vida diaria. Ahora, también es importante que lo que nosotros vayamos a poner, pues de cierta manera encaje, ya sea primero, geométricamente con la zona que nosotros vamos a recuperar y también biológicamente. Biológicamente me refiero a que la célula no vaya a sentir alguna especie de, que la célula pueda generar rechazo por este material que nosotros vamos a colocar en el organismo. Eso es muy importante.
que cualquier cosa que nosotros vayamos a colocar, sobre todo lo que va dentro de nuestro cuerpo, como son en la parte dentaria las prótesis, o cuando nos ponen un tornillo o una placa en el cráneo, todo ese material que se está colocando no debe de causar ninguna reacción adversa al organismo o toxicidad. Entonces, justo ese término que no queremos que ocurra, que se genere este rechazo o adversidad o toxicidad, se le llama biocompatible. Entonces, nosotros buscamos que un material sea biocompatible, es decir, no genere este tipo de respuesta que vaya a dañar al organismo, empezando por necrosar en algunos casos, es decir, que genere muerte de ese tejido circundante alrededor de donde se coloca este implante o esta prótesis. Entonces, hay diferentes tipos de materiales actualmente. Hay de metales, hay polímeros, los polímeros son los plásticos, creo que ustedes eso sí los conocen, hay cerámicos y están los materiales compuestos. Los materiales compuestos son aquellos que están conformados de uno o dos de los diferentes materiales, ¿no? Polímero cerámico, metal cerámico o polímero metal, que son los más comunes. Y algunos ejemplos de materiales biocompatibles o biomateriales que nosotros utilizamos dentro del organismo son, por ejemplo, los lentes de contacto, que son, antes los duros eran de un polímero más rígido y que no era tan permeable, que es el polimetil metacrilato. Ahorita ya es una mezcla de dos tipos de acrilatos que permite que sean permeables, es decir, que pase el oxígeno, ¿ok? Y sean más suaves también. En el caso pues de la boca, ya ustedes conocen los brackets, que son metales o son aleaciones de metales, o cuando se ponen los postes dentales, cuando se pierde un diente, digo, pues se puede quedar ahí el hueco, pero generalmente ponemos un diente falso. Entonces, antes de poner el diente falso, lo que se hace es como, digamos, nosotros ahí poner un poste donde vaya a encajar perfectamente este diente falso. Bueno, externo tenemos los que son como los aparatos auditivos para las personas que tienen problemas para escuchar. También las válvulas cardíacas están compuestas básicamente de polímeros. En las prótesis, tanto de cadera como de rodilla, se utilizan combinaciones de metal y en algunos casos de polímeros, sobre todo donde son de mucha carga, por ejemplo, pues, para poder soportar el cuerpo y la cadera, pues ahí realmente se requiere un material que soporte esa carga, se utiliza el metal, pero para que haya muy buena, digamos, adhesión con, este es el fémur, con la parte de la cadera, a veces es necesario que la cabeza de esta pieza metálica tenga un recubrimiento de cerámica, que puede ser hidroxiapatita, que es un material del cual está compuesto el hueso. Y bueno, también tenemos otro tipo de implantes en las falanges, o sea, es decir, en la parte de los dedos, esos generalmente también son metálicos. Y tenemos algunos materiales que son temporales, de un solo uso, como son los catéteres, cuando ustedes van a donar sangre, que se los colocan. Bueno, eso al final de cuentas una parte está dentro del organismo, entonces tiene que ser un material que no cause ninguna reacción adversa, como puede ser el acero inoxidable 316L. Y los stents son, digamos que es como una especie de, imagínense como un resortito, y se coloca, creo que en las venas para evitar que, sobre todo cuando hay problemas de colesterol, que la grasa llegue a tapar y entonces se pueda ocasionar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de donde se utiliza un material que es biocompatible, ¿sale? Ahora, otro término importante del cual hay que hablar es el que se llama ingeniería de tejidos. Entonces, la ingeniería de tejidos es un campo interdisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que muchas áreas están enfocadas en hacer diversas cosas para llegar a un fin común. Es decir, tanto la ingeniería como las personas que estudian física o biología o química, todos contribuyen con su área de conocimiento para poder, en este caso, generar un andamio tisular. ¿Qué es un andamio tisular? Imagínense, un andamio es básicamente un soporte, como lo es los huesos, un soporte poroso en el cual van a estar células específicas de algún tejido, ¿no? Y van a también, y lo que buscan es que este andamio sea muy particular, es decir, si yo quiero regenerar piel, este andamio tiene que tener células que correspondan a la piel y tiene que tener la composición que hay en la piel.
¿no? Si va a estar en el hueso, entonces tiene que ser de un material que sea más duro y que también tenga células que sean específicas del tejido óseo, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Para cada tejido, para cada órgano, hay un andamio específico y hay unas células específicas. Entonces, la ingeniería de tejidos, justo lo que hace es construir estos andamios y utiliza como materia prima este material biocompatible del que hablamos hace rato, ¿ok? Genera un andamio que es poroso, tridimensional, en el cual nosotros vamos a meter células. Estas células nosotros las podemos incluir durante el proceso de maquinado o de construcción de este andamio, o se pueden colocar una vez que ya construimos este andamio. Y los factores de crecimiento básicamente es como el alimento que requiere la célula para hacer sus funciones, proliferar y generar nuevo tejido. Entonces, imaginemos, como tenemos aquí, bueno, en la parte de abajo, que ahí me van a disculpar porque es un dibujito ahí que hice. Imaginen que este es el hueso, pero en lugar de ser continuo, pues hubo una fractura. Entonces se perdió cierto tejido donde dice defecto. Ahí ya no hay tejido, entonces no tenemos célula. Entonces nosotros lo que hacemos ahí es colocar nuestro andamio y además del andamio le ponemos, les digo, las células, los factores de crecimiento. Después de cierto periodo de tiempo, en el caso de hueso, que son meses, lo que se espera es que se regenere nuevo tejido. Es decir, que cuando nosotros pongamos este andamio, las células que están circundantes al andamio digan, ok, me parece que es similar a la composición de todo lo que está dentro del organismo, no haya ningún rechazo, este andamio con el tiempo se va a degradar y los productos de degradación no van a causar ningún problema dentro del organismo. Y lo que se espera es que después de cierto tiempo se regenere este tejido. Esto es justo lo que está buscando la ingeniería de tejidos. Y hay diferentes tipos de tecnologías que nos permiten construir estos andamios tisulares. Una de ellas es a través de la construcción de andamios por moldes, que es algo que me parece que ustedes hacen, ¿no? Es como tener mi molde de gelatina, vierto ahí el material en líquido y espero que solidifique, o ya sea por enfriamiento o por un proceso de liofilización. Al final yo tengo un material sólido y poroso, al cual luego yo le voy a agregar las células. Sin embargo, con este tipo de, digamos, de maquinado para obtener los andamios, no me permite tener control sobre mi andamio en la parte interna. Es decir, no hay control en la porosidad o la conectividad de estos poros. Y yo quiero que sí haya porosidad y que estén interconectados para que yo, cuando le ponga las células puedan viajar a través de todos estos poros. Pueda también yo agregar el alimento, haya difusión, es decir, pueda pasar libremente fluido fisiológico, pueda pasar los metabolitos que generen las células. Entonces es importante que haya esta porosidad y que estén interconectados. Y a través de la manufactura aditiva, o lo que es conocido coloquialmente como impresión 3D, yo puedo tener mayor control sobre la geometría y sobre la parte interna, la estructura interna de este andamio tisular. Entonces, yo creo que ya les mencionaron, pero la manufactura aditiva básicamente se refiere a la construcción de un objeto 3D a través de la deposición de material capa a capa. Entonces, yo puedo primero, lo ideal, bueno, aquí el paso número 1 es tener un objeto digital tridimensional que se puede obtener en el caso, por ejemplo, de la medicina, es a través de una tomografía donde el paciente va, se coloca dentro de una máquina y se saca una imagen en tridimensional, ¿no? Imaginemos el cráneo, que es como lo más típico. O que ustedes a través de un software, o sea, en la computadora, puedan crear este objeto tridimensional. Ya una vez que tienen este objeto tridimensional, se requiere que tenga, para poder, digamos, procesarlo ya en el software de la máquina de impresión 3D, pues requiere ciertas características, ¿no? Entonces, entre ellas, es poder tener que ser un archivo STL de estereolitografía para poder generar ciertos cortes transversales. Entonces, igual ahí no se entiende, pero imagínense que aquí tengo esta pera, ¿no? Y que yo quiero imprimir una pera con un material biocompatible, ¿sale? Entonces, este es mi objeto 3D. Ya sea que lo escaneé y entonces ya tengo el modelo digital de mi pera. Ya una vez que tengo el modelo digital, pues ahora lo que sigue es realizar los cortes y ya se genera un archivo STL. Y ahora lo que sigue es realizar cortes transversales de esta pera. Entonces, mi pera, que la tenía así, se le hacen cortes transversales, ¿vale? Tengo aquí una parte, una segunda parte, una tercera parte y otra cuarta, ¿no? Entonces se generan estos cortes transversales.
¿De qué tamaño es el espesor de este corte? Bueno, eso va a depender mucho de las características de procesamiento de la máquina, ¿no? Es decir, de qué tamaño yo quiero realizar mi pera, tal vez quiero que sea este tamaño, entonces van a ser cortes voy a tener que hacer cortes más pequeños, o sea, un espesor más pequeño, entonces esos parámetros se van ajustando. Lo que al final queremos es que una vez que nosotros llevemos ese diseño digital ya en cortes transversales a la máquina de impresión 3D, como podemos ver aquí en la imagen, esta puntita llega a la parte de abajo de la plataforma, deposita una capa de material. Una vez que termina, luego deposita otra capa de material, que sería tener esto, primero depositar la base de mi pera, luego llega una segunda capa, que es luego llega la tercera capa, y luego ya tenemos la última capa, y con eso, ahí está, y con eso ya construimos nosotros nuestra pera con algún material biocompatible, ¿no? O con algún otro material. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Y a veces es necesario, una vez que se construyó este objeto por impresión 3D, hacer un post-tratamiento, ya sea que se pula o se lleve al horno, dependiendo, ¿no? De las características que nosotros estemos buscando en nuestro material. Y bueno, ¿cuáles son las cosas importantes que se consideran, o que al menos yo considero durante este proceso de construcción de mi andamio tisular? Son tres cosas. Uno es el material que voy a procesar, es decir, mi material biocompatible. ¿Qué tengo que determinar? Sus propiedades físicas y químicas. Ver que el material que yo voy a utilizar sea compatible para la aplicación, en este caso de medicina, ¿no? O sea, si es para piel, pues que tenga la composición similar a la de la piel, que se vaya a degradar en cierto tiempo, que yo ya haya encontrado, reportado en la literatura, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que bueno, que las propiedades mecánicas que vaya a tener que tiene este material sean congruentes también con la aplicación final. Si es para piel, pues que soporte un esfuerzo a la tensión, ¿no? Entonces, primero es como este estudio, determinar qué material voy a utilizar para construir mi andamio tisular, en este caso aplicado, digamos, a piel. Lo segundo, el número dos, es el equipo, es decir, qué máquina de impresión 3D voy a utilizar, porque la manufactura aditiva de impresión 3D está dividida en 7 categorías, y cada una de esas categorías tiene máquinas diferentes, o sea, comerciales. Entonces, tengo que ver qué máquina es la que se adecua para el material que yo voy a procesar, y de ahí determinar cuáles son las condiciones de operación, es decir, qué velocidad voy a utilizar, con qué presión va a salir el material. Yo la que utilizo es una máquina que utiliza como este tipo, de hecho utiliza esta, que es como una jeringuita. Ahorita no la destapo porque todavía tengo el material líquido, pero es así. Aquí tiene su jeringuita en la parte de abajo, y si se dan cuenta aquí tiene un pistón, lo rojo es un pistón, entonces por aire comprimido hace empuje y por aquí va saliendo el material, o sea, es como una jeringa. Entonces, ese es justo qué presión voy a ejercer para que salga el material, qué temperatura voy a utilizar. Entonces, todas esas cosas se tienen que analizar. ¿Qué máquina requiero con el material que yo voy a procesar? Y yo lo último es, ya que generé este objeto tridimensional, este andamio tisular, ahora sí voy a evaluar las propiedades de mi andamio. Es decir, si yo quiero que sea enfocado hacia la piel, pues ver que realmente tenga la densidad que requiero, que la porosidad que tiene mi andamio es la que se requiere para la piel, como les había dicho, las propiedades mecánicas sean las adecuadas. Entonces, estas tres cosas son indispensables durante el proceso de construcción y posterior al proceso de construcción. Ahora, aquí les voy a mostrar algunos retos que hay en la parte de manufactura de andamios cuando se utilizan geles o hidrogeles, vamos a decir los geles, como las gelatinas básicamente. Ustedes saben que si aumentamos la temperatura se vuelven muy líquidos, si se baja la temperatura es cuando empieza a gelificar o a hacerse un poco más sólido, ¿no? Entonces, justo hay una temperatura entre que sea muy líquido y que sea muy sólido, que es la adecuada para procesar este material, que me permite depositar el material de una manera consistente, sin que se me vaya a desparramar una vez que yo lo deposite. Entonces, aquí en la imagen izquierda superior hay tres jeringuitas, y cada uno pueden ver que en la primera el material está saliendo como una gotita. Quiere decir que aquí el material está muy líquido, entonces empieza a gotear. Esto no me permite procesarlo de manera adecuada, y ustedes pueden ver en la imagen de abajo que sí, se está formando, digamos, un material poroso, pero realmente esto es debido a que el material se está colapsando una vez que lo estoy depositando en mi plataforma.
En el extremo derecho tenemos el material que sale ya como un poco, como un gusanito, pero aquí ya sobrepasamos una temperatura, ya tenemos una especie de gel que ya no tiene una composición, digamos, homogénea y que dificulta, de hecho, el proceso de manufactura porque requerimos de mayor presión. Y en el medio es cuando ya tenemos, como que estamos, o sea, estamos justo en el medio, ¿no? Ni tan líquido ni tan sólido, que nos permite tener la mejor construcción de andamios. Y esto también lo podemos ver en las imágenes del lado derecho. En el A, aquí es cuando les digo, estamos en el extremo donde es muy líquido y si se dan cuenta, pues ya no hay definición y se empieza a colapsar hacia los lados, mientras que en el lado, en el inciso B, pues se ve más definido, ¿no? El contorno de este cuadrado. Ahora, si lo vemos de frente, bueno, de lado, en C vemos como aquí de plano no se pueden construir, es decir, el material no se puede hacer deposición de material capa a capa, porque eventualmente todo se colapsa. Y en el caso de, pues aquí sí, ¿no? Que es el caso donde, en el central donde tenemos una buena temperatura de procesamiento que nos permite construir este andamio, pues de la mejor manera. Y en el caso E podemos ver nuevamente que aquí se colapsa el material, no se ven las porosidades, mientras que en el caso F sí se puede hacer esto. Entonces, esto es uno de los retos que nosotros tenemos, encontrar la temperatura de trabajo, pero que están relacionadas con las propiedades relógicas que ya Isaías les va a platicar próximamente, que también es necesario, de hecho, antes de hacer esto se requiere hacer un estudio relógico para poder determinar en dónde es posible trabajar, en qué intervalo de temperatura podemos trabajar. Otro de los retos que tenemos es la miscibilidad. ¿A qué me refiero? A que a veces no solo trabajamos con un material, sino con dos. Imagínense que los tenemos ambos en estado líquido y los mezclamos y lo que nosotros queremos que sea una mezcla pues homogénea, es decir, que solamente se vea como si tuviéramos un material. Pero a veces pasa que se ven dos, como cuando ustedes tratan de mezclar aceite y agua, y eso no permite pues la procesabilidad del material. Entonces, ese es otro problema que también con el cual nos enfrentamos. Otra es que tenemos a veces un material líquido y le queremos poner partículas de algún otro material. Sabemos que no se va, que se va a formar una dispersión, pero el problema es que ahí a veces las partículas tienen un tamaño grande y entonces no es posible mezclarlas de manera homogénea y cuando va saliendo por la jeringuita de repente ves que sale como mucho material que tiene que ver con estas partículas y a veces ves que de repente no sale nada de ese material. Entonces no hay una distribución homogénea de las partículas en el material líquido, ¿no? Entonces esos son algunos de los problemas a los que nos enfrentamos cuando construimos andamios con este tipo de materiales geles que son polímeros de origen natural y también hay polímeros sintéticos. Y bueno, aquí les presento un esquema y unas imágenes de lo que se ha trabajado, de lo que he realizado en el laboratorio con dos materiales aquí. El blanco es gelatina, tal cual, y el amarillo es un alginato. Es amarillo porque le pusimos colorante vegetal simplemente para que nos permitiera tener mejor visibilidad de la deposición del material, ¿no? Entonces aquí en la parte superior es justo donde yo tengo esta jeringuita y esta es como, aquí se ve blanco porque aquí es como una especie de carcasa que lo que hace es controlar la temperatura, porque aquí está trabajando a cierta temperatura, está a 22 grados centígrados, mientras que el otro está a 29 grados, entonces yo puedo controlar esa temperatura. Y bueno, aquí justo lo que les decía, ¿no? Hay que controlar ciertos parámetros como son con qué presión voy a empujar, con qué velocidad va a salir el material y se va a depositar en la plataforma. Y bueno, estos son algunos de los, ahorita ejemplos con los materiales que hemos trabajado. A ver. Y bueno, este es otro, de hecho fue el primer intento que trabajé con hidrogeles. Este es una muestra de colágena y aquí utilicé un colorante vegetal rojo, ¿no? Entonces, aquí justo, a diferencia de la otra imagen que les mostré, aquí la deposición se hizo sobre una caja Petri, pues al final es como un vasito pequeño, ¿no? Entonces, que tenía un líquido. Este líquido en este caso creo que era alcohol con algo más, no recuerdo ahorita, pero con lo que se buscaba es que una vez que el colágeno cayera sobre el platito,
fuera gelificando. O sea, la mezcla de etanol con la otra disolución lo que hacía es que de manera casi inmediata gelificara, ¿no? Porque ese también es un problema. Si no gelifica, pues se va a escurrir todo. Y aquí justo les decía, la ventaja de trabajar con estos equipos es que, justo con estos, es que aquí sí puedo yo incluir células durante el procesamiento de construcción del andamio, que es lo que les decía. A veces nosotros colocamos las células después de construir los andamios, pero lo ideal, bueno, lo que ahora se está buscando es que nosotros podamos incluir las células durante el procesamiento de manufactura de estos andamios. Esta también me gusta mucho. Estas son unas máquinas por microscopía electrónica de barrido. eh, de unos andamios que también que hicimos. Estos son de una mezcla de policaprolactona, que es un polímero, con hidroxiapatita, que es un cerámico. Y les decía que la hidroxiapatita es un componente, o el componente principal que conforma el hueso. La policaprolactona es un polímero sintético y que de hecho es biocompatible y se utiliza también para la parte de regeneración de tejidos. Entonces, si se dan cuenta en la figura A, justo es un andamio que se hizo para utilizarse como en la parte de regeneración de tejido óseo. En la parte B es visto desde arriba, para que vean ustedes la malla, y ya en las imágenes del lado derecho, en este caso nosotros incluimos las células después de que se construyó el andamio. Después de que se construyó el andamio, se pusieron las células durante, si no mal recuerdo, 30 días, y después de los 30 días se retiró el andamio, se hace todo ahí una preparación de la muestra para poder ser vistas a microscopía electrónica de barrido, y entonces es que nosotros vemos en la imagen de abajo, del lado derecho, a las células. O sea, estas cositas que ven aquí son células, son osteoblastos, que se están adheriendo al material. Si se dan cuenta, se ven aquí con muchos pelitos. Esos son los filipodos, que son los que, como bracitos que se extienden. Al ver que tú ves las células que se están extendiendo, quiere decir que al material le está gustando la superficie en la que están, ¿no? Y entonces, cada vez que se extienden, tienden más acercamiento a otras células y eso genera que también las células vayan realizando su ciclo de proliferación. Cuando el material, bueno, más bien cuando las células no están a gusto con el material, en lugar de extenderse, se hacen pelotitas y luego mueren. Entonces aquí no tenemos ese problema. Y bueno, aquí, creo que esta es la última diapositiva. Esta es un videíto, si no mal recuerdo. Este es el equipo que nosotros tenemos, es la 3D Bioplotter, que es las mismas imágenes que les mostré. Es de menos de un minutito. Y es un pedacito nada más de lo que ahorita estamos haciendo, que es también nuevamente construcción de los objetos de andamios tisulares. Este va enfocado también a hueso, es gelatina metacrilada. Es gelatina que se modificó químicamente para que nosotros, una vez que hagamos incidir la lámpara de luz UV, se lleva a cabo una reacción de polimerización. Y bueno, entonces el material, básicamente, en lugar de estar medio aguadito, está un poquito más rígido, ¿no? Entonces, déjenme ver. Es muy rápido. Ahí hizo la deposición, o sea, ahí fue una velocidad de deposición muy rápida. Se hizo deposición del material. Si se dan cuenta, ya no era la primera capa, ya habían varias capas ahí. Y bueno, ahí yo había colocado que entre deposición de capa y capa hubiera un receso de tantos segundos, ya no recuerdo, y luego se depositara la capa de material, aunque creo que antes de que se hiciera la otra capa de material va a la zona de purga. Déjenme ver. Bueno, ahí toma una foto, va a la zona de purga, saca un poquito de material, se limpia la aguja y nuevamente va a la plataforma donde se va a depositar la siguiente capa de material. ¿Ok? Y así se hace de manera consecutiva. No tiene la lámpara de luz UV, ahí les mentí. Tengo otro videito, pero no lo puse aquí, se me fue. Entonces, nuevamente depositó el material, tiene un tiempo de espera y ya después seguramente va nuevamente a la zona de purga, saca el material. ¿Por qué lo hice así? Aquí en este caso, la plataforma tenía una temperatura, yo creo que de 18, 15 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura ya estaba gelificando, ¿no? Mi gelatina metacrilada.
La cuestión es de que a veces el material que podía quedar dentro de la agujita gelificaba y entonces si no hacía esa purga, o sea, ejercer presión para que saliera material, si yo lo hacía de manera inmediata la siguiente deposición de material, la punta se tapaba. Entonces, esta fue una manera de pues de evitar este problema, ¿no? Entonces, justo todos estos detalles de que hay que resolver durante la manufactura, ya sea para un andamio tisular o cualquier otro objeto, se tienen que ir viendo sobre la marcha y tiene que ver mucho con las propiedades del material, ¿no? Sobre todo se están buscando materiales que puedan solidificar rápidamente para que se pueda hacer la deposición del segundo material. Y en el caso de los hidrogeles, esto es algo un poco complicado por su propia naturaleza. Entonces, bueno, déjenme, creo que es eso. Entonces, pues básicamente esto es el trabajo que desarrollo ahorita en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías y que desarrollé un poquito antes de ingresar aquí al instituto. Y bueno, pues muchas gracias por su atención